Hay algo en It, de 1990, que se siente distinto a cualquier adaptación moderna de Stephen King. No es solo el Pennywise de Tim Curry, ni la nostalgia por un terror que ya no se filma así. Es la sensación de que la miniserie está hecha con herramientas limitadas pero con una intención visual clarísima: provocar incomodidad desde lo cotidiano. It no necesitaba CGI ni la parafernalia del cine de terror digital. Le alcanza solamente con un drenaje o una calle vacía para trabajar la tensión. En este video vamos a desmontar cómo se construye esta atmósfera y cómo se construye básicamente la película. Así que esta es la nueva sección del canal, la cual se va a llamar Cine al Detalle. Ya tenemos Cine al Detalle, y la otra, que es la cotidiana, que hacemos casi todos los días, se va a llamar El Eco del Cine. Así que sin más cháchara, sin más hablar, nos vemos, escúchame, adentro del video. Lo primero que hay que entender es la textura visual de la miniserie. It se filmó en 16 mm, con una iluminación televisiva, colores planos y un grano que hoy pareciera de un defecto, pero en realidad activa una sensación muy particular. Lo extraño se vuelve familiar. La imagen no está corregida digitalmente porque tiene imperfecciones, halos de luz, unas sombras muy poco definidas, y eso le da una naturaleza táctil. Sentís el clima húmedo de Derry, esa densidad del aire antes de que algo pase. La atmósfera se sostiene en esa decisión técnica de no embellecer nada. Lo que ves es real y casi documental. Por eso el primer factor clave es la iluminación. Tommy Lee Wallace trabaja con un contraste moderado, casi sin negros absolutos. El terror ocurre en espacios iluminados de manera extraña, no en la oscuridad total. Eso crea un efecto que es bastante incómodo, porque el espectador puede ver lo suficiente como para sentir que algo está ahí, pero no lo suficiente como para descifrarlo del todo. Por ejemplo, las escenas de la casa de los Barrens tienen una iluminación naturalista, pero con sombras que nunca terminan de cerrar. No hay un foco de luz protagónico y todo es uniforme, como si la amenaza pudiera surgir desde cualquier parte del encuadre. También hay una decisión clave en la crometría, ya que se utilizan paletas divididas en dos mundos. Por un lado, los colores cálidos y pastel que envuelven la infancia, los momentos de amistad, la bicicleta, los días en el río, etcétera, etcétera. Esa paleta de verano eterno genera una falsa sensación de seguridad. Pero por otro lado, los tonos fríos y deslavados que aparecen cuando Pennywise está cerca, por ejemplo los grises o los verdes apagados. Lo interesante es cómo conviven ambos mundos en el mismo plano. No se hace un corte brusco entre inconsciencia y amenaza. El horror se infiltra en los colores cálidos como una infección visual. Eso es clave para entender el tono de la miniserie, ya que no llega como un monstruo, llega como una mancha que se extiende en el paisaje. Wallace elige encuadres amplios y estáticos que permiten leer el espacio completo. No se apoya en cámaras nerviosas ni tampoco en movimientos exagerados. La atención viene de la quietud, un plano fijo con un fondo profundo o un pasillo que se hace cada vez más angosto. La miniserie trabaja con líneas de fuga que llevan tu mirada hacia lugares donde no querés mirar. Esa geometría del espacio nos hace entender el miedo en It, porque lo desconocido siempre está fuera de campo o entrando lentamente, sin romper esa continuidad visual. Mira, presta atención a esto. It's okay, Eddie. I just wanted to say hello. Hot enough for you up there, is it? This is a little inconvenient, Eddie. Just hold on while I make a few adjustments. Here I am, Wheezy. Pennywise nunca aparece de golpe, siempre emerge desde un lugar lógico del mundo, desde un desagüe o de las cortinas o de un globo que flota en un salón. La dirección hace como que su presencia sea natural, dentro del entorno, como si Derry estuviera diseñado para que un payaso asesino pudiera desplazarse sin esfuerzo. Esto genera el tipo de horror llamado terror ambiental. El plano no anuncia la aparición, pero sí la aparición se infiltra en el plano. El miedo no viene del golpe de sonido, pero sí viene de la invasión del espacio. Otro elemento que es crucial es el uso de lo cotidiano como amenaza. Si El Resplandor trabaja el miedo desde la arquitectura del Overlook, It lo hace desde espacios comunes.
donde los objetos se filman siempre desde un punto de vista bajo, casi infantil. Esa perspectiva achicada hace que las cosas simples se vean enormes e invasivas. La cámara reproduce el miedo desde el punto de vista de los niños, pero sin explicitarlo. Hay una técnica muy fina, porque Wallace nunca baja la cámara para infantilizar la mirada. Baja la cámara para hacer que el objeto cotidiano se convierta en un monstruo. La escena del baño con Beverly aparece como una demostración impecable de esta filosofía visual. ¡Estamos muertos! ¡Acércate, Beverly! ¡Queremos conocerte! ¡Flotamos! Si prestaste atención, no es solamente la sangre saliendo, es cómo está filmado el baño. Hay una tensión previa a la aparición y Wallace construye el miedo antes de mostrar el efecto. Cuando la sangre explota, el plano no corta. Ahora hablemos del tiempo televisivo. It es una miniserie de 3 horas cuyo ritmo hoy sería considerado lento, pero ese ritmo es perfecto para la historia, ya que no hay ningún apuro para revelar el terror. No hay obligación de hacer un susto cada 5 minutos y la narración espera, dejando que el miedo se asiente. Esto, sumado a la estética noventosa, genera una sensación de que el terror moderno perdió la incomodidad sostenida, un estado emocional en el que no estás asustado pero tampoco estás tranquilo. Estás atrapado en un punto medio donde la amenaza no se manifiesta pero tampoco se desaparece. La dirección de Wallace busca evitar el terror explosivo y construir uno más atmosférico. Fíjate que en muchas escenas los personajes entran y salen del cuadro sin que la cámara los siga. Es un recurso teatral y muy antiguo, pero funciona porque refuerza la idea de que The Reel es un escenario fijo. Esto nos lleva a otro detalle técnico que es totalmente fascinante, ya que muchos movimientos de Curry, que analizaremos más tarde, así que le ponemos un asterisco, surgen de la forma en la que el espacio está diseñado. Los decorados no buscan un naturalismo, pero sí buscan una funcionalidad dramática. Todo parece un escenario que podría estar en un set de televisión de los 80, y lejos de restarle fuerza al terror, lo potencia, porque el artificio no oculta la amenaza, pero sí la expone. Cuando un set no intenta ser hiperrealista, permite que los elementos siniestros convivan con naturalidad. Un globo rojo en un baño hiperrealista parecería falso, pero un globo rojo en un baño de escenografía se vuelve simbólico. La miniserie es consciente de esas limitaciones y, por supuesto, las usa a favor. Por eso la atmósfera sonora también juega un rol fundamental. No hablamos de música todavía, porque bueno, eso vendrá después, sino que hablamos del uso del silencio ambiental. Hay momentos donde se escucha el zumbido de las luces o el viento entre los árboles. Son sonidos mínimos que se utilizan para rellenar los espacios donde debería haber tranquilidad. Pero esos sonidos crean una constante sensación de anticipación. Todo parece estar esperando algo. Y eso es It, una obra donde la atmósfera pesa más que el susto, donde la forma del miedo está en la acumulación lenta de incomodidad, donde Derry no es un escenario, es un payaso que respira, que observa y que se manifiesta en cada esquina y en cada plano. No es casualidad que los momentos más incómodos de la miniserie no sean los más violentos, sino los más sencillos. Bien, ¿se acuerdan que le pusimos un asterisco a Tim Curry? Bueno, es momento de hablar de él. Porque Tim Curry no actúa a Pennywise de manera que sea un payaso terrorífico, digámoslo así. Lo actúa como un payaso real que casualmente es una pesadilla. Ese matiz cambia todo. No está construido desde lo sobrenatural, sino desde la lógica del entretenimiento infantil. Su voz, en la mayoría de las escenas, es amable y casi tonta. Tiene esa musicalidad de animador de fiesta, ¿viste? Cuando viene Spider-Man ahí a tu cumpleaños. Pero debajo de esa capa hay una tensión constante. Curry juega con la respiración, inhala de más, exhala de menos, corta la frase en momentos extraños. Ese patrón, que es irregular, genera una inquietud inconsciente. Nada en su voz es estable y cambia de ritmo como quien cambia de máscara. Ahí aparece el segundo elemento técnico clave, la dicción. Curry marca cada consonante con una intención precisa. No arrastra las palabras y no las diluye. Las recorta. Cada B, cada T, cada S suena como un pequeño golpe. Take your pick. Billy boy. Es un estilo cercano al teatro donde la voz debe atravesar la distancia.
Esa dicción rígida contrasta con la apariencia cómica y esa contradicción genera un ruido interno. Parece amigable, pero suena demasiado preciso para ser inofensivo. Entonces lo vemos sobreactuar, y justamente ahí radica el horror. Pasemos a la corporalidad. Curry autoriza movimientos pequeños pero muy marcados. Un giro de muñeca, una inclinación mínima del cuello o un paso lateral que no responde a ninguna lógica. No es torpe ni acrobático, es impredecible. Y la imprevisibilidad es una herramienta del terror. Esto nos lleva al análisis de maquillaje y de vestuario. El maquillaje no tiene deformidades ni cicatrices, tampoco intenta construir ni ser un monstruo. Es un payaso clásico con un color blanco, una nariz roja, cejas pintadas y labios en forma de arco. La clave no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. El maquillaje deja muchísimo espacio libre. No cubre por completo las arrugas ni las expresiones reales del actor, entonces esto permite que Curry trabaje los músculos faciales de pi a pa. El vestuario además también ayuda. A diferencia de la versión moderna, que está diseñada para ser inquietante, la versión de Curry es un disfraz más barato. Y justamente por eso da miedo, porque la amenaza no viene de la ropa, sino de lo que hay debajo. Es un hijo de puta dentro de un disfraz, no un disfraz de un hijo de puta, donde esa diferencia conceptual lo hace más cercano y más creíble. Hay una escena donde se demuestra la comprensión técnica que Curry tiene del personaje. Estoy hablando de la escena de la biblioteca. Come on up, Richie. I got a balloon for you. Don't you want a balloon? What's the matter? One balloon, not enough. Try it! Is everything all right? Yes. Last chance, Tasha. Get out before it gets dark tonight. You're too old to stop me. You're all too old. No, Mike Hanlon, if you see... Excuse me, sir. Do you have Prince Albert in a can? You do? Well, you better let the poor guy out. No, Mike Hanlon, that I had to go, that I had to get cleaned up. Tell him. Fíjate cómo se mueve. No avanza hacia el personaje, avanza hacia la cámara. No busca intimidar a Richie, busca intimidarnos a nosotros, al espectador. Es un actor que no está interpretando para el personaje dentro de la ficción, sino para vos. Eso rompe la barrera narrativa. El terror televisivo en aquellas épocas rara vez era tan directo. Entonces ese acercamiento en diagonal, con la mirada clavada, es puramente oro, literal. Eso nos hace ir hacia otro punto clave, que es el silencio de Curry. Ya hablamos del silencio ambiental, pero el silencio de Curry es buenísimo, porque cuando no habla, sigue actuando, respira fuerte, mantiene su postura y no se queda quieto. Incluso en reposo, su cuerpo vibra con una energía mínima pero perceptible. Es la inquietud constante de un depredador. Es un lenguaje corporal que se convierte en una extensión del horror. Pennywise no existe solo cuando habla o ataca, existe cuando mira, o cuando está quieto, o cuando te espera. Tim Curry entonces crea un monstruo sin ser un monstruo. No necesita efectos ni transformaciones, sino que su poder está en las decisiones técnicas, en cómo usa el tiempo, el espacio, la voz, el cuerpo y el silencio, en cómo combina elementos teatrales y en cómo combina los elementos cinematográficos. Todo para construir una criatura que está actuada en todos los sentidos posibles y aún así nunca parece exagerada. Siempre está a un paso del límite, pero nunca lo cruza. La modernidad del terror suele buscar intensidad y Curry buscaba ambigüedad. Esa ambigüedad es lo que hace que su Pennywise siga vivo hoy en día, incluso después de décadas. Literal, creo que ya son 36 años, puede ser. 1900, sí, 36 años, sí, matemática básica. Pero bueno, otra de las cosas más interesantes de It es que no es una película, es una miniserie. Esa diferencia en realidad define todo el funcionamiento narrativo, visual y emocional de la obra. Hoy estamos acostumbrados a un terror más compacto, más dependiente del ritmo y de la intensidad. Pero It se mueve con una lógica distinta, la lógica de la televisión de los 90. Pausas largas o
cortes pensados para bloques publicitarios, todo esto moldea la manera en que experimentamos la historia y también la forma en que Pennywise aparece en pantalla. Arranquemos por lo básico, la estructura en dos partes. La miniserie divide su relato entre la infancia y la adultez, pero no lo hace como las películas modernas que reparten el tiempo de manera uniforme. Acá hay un patrón peculiar. La primera parte es más cerrada, más circular y más íntima. La segunda es más errática y más dispersa. Esa diferencia claramente no es un defecto, es un reflejo directo del libro de Stephen King, pero adaptado a las limitaciones temporales del formato televisivo. La parte 1 se sostiene principalmente en el grupo de los niñatos, la construcción de los vínculos y la presentación de Derry como un organismo vivo. Es la parte emocionalmente más sólida y la que establece el tono. La miniserie dedica tiempo a los detalles. La bicicleta, la escuela, las calles o el club de los perdedores es un espacio narrativo donde los flashbacks tienen fluidez y las escenas funcionan como una pieza de un mismo rompecabezas. Cada aparición de Pennywise está estructurado como un pequeño set piece, un microcuento dentro del cuento. Eso hace que la parte 1 tenga un ritmo más estable y más clásico, por así decirlo. La parte 2, en cambio, está atravesada por una complejidad. Debe resolver una historia que en el libro ocupa cientos y cientos de páginas, y lo que tiene es menos de 1 hora y media. Eso produce una tensión entre lo que la narrativa quiere contar y lo que el tiempo le permite mostrar. El montaje en esta parte se vuelve más fragmentado. Hay saltos más rápidos y escenas más cortas. Hay un apuro invisible y una velocidad que se siente. Entonces, ese ritmo desparejo genera un efecto curioso. Los momentos de terror se vuelven más secos y menos ceremoniales. Pennywise entra en un cuadro con menos preparación y eso hace que su presencia sea más errática, lo cual, paradójicamente, también lo vuelve más inquietante. Si analizamos el montaje televisivo, encontraremos un patrón de cortes diseñados para sostener la atención antes del corte de la publicidad. Es lo que en la estructura clásica se llama puta, una escena que termina con un pequeño golpe emocional, visual o narrativo que obliga al espectador a quedarse. La miniserie, fiel a su época, abusa de esto. Cuando un personaje encuentra una pista, cuando Pennywise aparece o cuando un globo explota, venga donde está el sabor. Marlboro, número 1 del mundo. esa mecánica genera una tensión particular en la narrativa. Cada escena tiene que tener su pequeño clímax y eso rompe con la fluidez cinematográfica que tenemos hoy, pero le da un sabor que es único. Siempre parece que algo importante está por pasar, incluso cuando no pasa nada. Ahora pasemos a hablar de los flashbacks, que es uno de los elementos más característicos de esta adaptación. La miniserie no los usa como un recurso accidental, los usa como una columna. La historia de Derry funciona como un eco constante del pasado, y el montaje aprovecha ese eco para reforzar la idea de que It no es un monstruo que aparece y desaparece, es una presencia que se filtra a través del tiempo. Cada salto temporal es un recordatorio de que los personajes nunca superaron lo que vivieron. Lo interesante es que los flashbacks tienen una función distinta en cada parte. En la parte 1 sirve para unir a los personajes y construir identidad. En la parte 2 se vuelve una forma de manipulación emocional. Cada adulto vuelve a ser niño cuando Pennywise aparece. Entonces el montaje hace que lo traumático siempre esté a un corte de distancia. Este uso del tiempo tiene un efecto técnico muy potente en la narrativa, ya que rompe con la linealidad emocional. No puedes avanzar del todo y no puedes cerrar nada porque el pasado sigue empujando hacia adelante. Es un mecanismo que es clásico de Stephen King en sus libros, pero que en la miniserie se vuelve aún más explícito por la estructura del formato. En este punto ya tenemos que hablar de los efectos prácticos, porque son una parte crucial de cómo se percibe la miniserie. Muchos han criticado el final, el famoso monstruo ese de stop motion, o sea, de plastilina. Pero para entenderlo hay que mirarlo dentro del contexto técnico de la época. La televisión no tenía el presupuesto del cine y aún así, Wallace y su equipo intentaron construir un clímax más grande de lo que el formato le permitía. El resultado es tosco. Sí, está envejecido. También. Pero qué sé yo, tiene un encanto como extraño. Ay, qué bonita cosa de plastilina chiquitita, chiquitita. Pero bueno, la miniserie en realidad no falla en el final.
simplemente no pudo competir con lo que ella misma construyó. Entonces nada, ¿qué le vamos a hacer? Igual es malísimo al final, la aposta es malísima. La última lectura técnica que tenemos que hacer es sobre el ritmo interno. It no tiene un ritmo uniforme, y eso, lejos de ser un defecto, es parte de su identidad. La parte 1 es más armoniosa y la parte 2 es más caótica. El terror no va creciendo de forma lineal, pero sí en pulsos. La miniserie se siente como una respiración irregular, a veces es tranquila y otras veces acelerada. Entonces esa irregularidad es parte del ADN del horror televisivo, ya que no busca la perfección, pero sí que busca el impacto emocional. En definitiva, la estructura, el montaje y el ritmo funcionan como una extensión temática. El miedo no es continuo, pero sí es intermitente. Entonces, It es una miniserie que vive entre dos mundos, el del terror televisivo clásico y el del cine artesanal previo a la digitalización. En este análisis vimos cómo funcionan sus mecanismos internos, la puesta en escena, la cámara, la música y sobre todo la interpretación de Curry, que convierte cada plano en un fenómeno propio. Más allá de sus efectos envejecidos o de sus tiempos televisivos, It sigue siendo un caso técnico fascinante, un ejemplo claro de cómo se puede construir un monstruo memorable. Esto fue el Rinconcito de Futi y bueno, fue el cine al detalle, ya que estamos inaugurando sección. Así que nada, brindo por eso, chin chin. Nos vemos mañana o el lunes, gente. Chau, chau.